tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio de meditaciones. Estamos ya como en la octava previa a la Navidad. Hoy es miércoles 18 de diciembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que a quienes gemimos, oprimidos bajo el peso del antiguo yugo del pecado, nos libere el nuevo nacimiento de tu unigénito, que estamos esperando. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con el profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 5 al 8. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Porque Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, y no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy la liturgia, específicamente el Evangelio de Mateo, nos presenta el embarazo repentino y misterioso de la Santísima Virgen María y, digamos, la sorpresa de José ante este acontecimiento. Es indudable, según el texto bíblico, que José no se esperaba esto y causó muchísima sorpresa. Y es que muchas de las cosas de Dios suceden de esta manera, sorpresivamente, misteriosamente. José no lo esperaba. Muchos podrían pensar que el hijo que esperaba María
fuera de otra persona o fuera de José. Sin embargo, José sabía y tenía claro de que María era una muchacha pura, que era una muchacha virtuosa y que por ninguna circunstancia ya podía haber hecho algo mal, lo que confundía más el asunto. Y recordemos que el matrimonio entre José y María no era un matrimonio como los que nosotros conocemos, es un matrimonio totalmente distinto. Se casaban, digamos, arreglados, pero además de la tradición de la iglesia, que tiene una versión bastante hermosa acerca del matrimonio de José y María, bástenos con saber ahora que era un matrimonio entre una muchacha entre 12 y 16 años tal vez y un hombre mayor, para que la protegiera y la cuidara y ella pudiese conservar su virginidad durante toda su vida, pues se había consagrado al Señor desde muy pequeña. Pero no podían vivir, digamos, solos, ni él en castidad ni ella en virginidad. Tenían que sostenerse y apoyarse. De tal manera que era un matrimonio muy distinto al que nosotros conocemos, impensable para esta civilización en este tiempo y en esta zona del mundo. Lo cierto es que José quedó perplejo y tuvo que venir un ángel a sus sueños para aclararle la situación, que el hijo que iba a tener a ella era de origen sobrenatural, que no intervino hombre ninguno. Y a José solo le bastó el sueño para entender lo que estaba pasando. No necesitó mayores explicaciones ni las buscó. Solo el sueño, y supo en su corazón que de verdad le estaba hablando Dios a través de aquel ángel. Y podemos decir que José no anduvo por allí, digamos, repartiendo información acerca de lo que Dios le había revelado. Muchos habrían pensado mal y se quedaron con ese mal pensamiento. No anduvo diciendo, hey, lo que ustedes están pensando no es verdad, eso no es así. No, él simplemente lo guardó también en su corazón y recibió a María en su casa. O sea, aquel niño pasó como el hijo de José toda la vida, hasta que Jesús comienza su ministerio y empieza a llamar a Dios Padre. Pero hasta ese entonces José fungió como su padre. Es interesante ver cómo bastó la visita del ángel para que José quedara claro en cuál era su propósito en esa familia, porque era pensado que iban a vivir solo ellos dos. Pero ahora se incorpora un nuevo miembro, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Muchas de las cosas que Dios hace quedan en el velo, en el misterio, y no las podemos ver tampoco con la óptica de hoy a cosas que pasaron en el pasado, porque nos vamos a equivocar. Fijémonos, por ejemplo, en la vida de los mártires. Muchos mártires en aquel entonces, siglo IV, siglo V, o muchos mártires modernos, puede que en el momento de su martirio, y que tiene que haber sido por causa de Jesucristo, persecución por la iglesia, por su fe, esto haya quedado en la mente de muchos como una injusticia, como algo feo, como algo injusto, y preguntándose por qué Dios permitió eso. O sea, no nos vayamos al romanticismo de pensar que en aquellos momentos, cuando estaba sucediendo el martirio, todo el mundo pensó que qué bonito, que qué grande hacerlo por amor a Dios. No, en aquel momento fue visto mal, algo terrible, algo cruento. Pero con el pasar del tiempo y con el discernimiento, la distancia temporal, se pudo discernir la voluntad de Dios en aquel acontecimiento que en el momento era incomprensible. Lo mismo que algunas acciones de Dios pueden parecer escandalosas. Por ejemplo, el perdón que Jesús dio a sus verdugos estando en la cruz, cuando dijo aquellas palabras: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. A muchos pudo haberles parecido exageradas e incomprensibles. Muchos se habrán preguntado por qué Dios permitió que su hijo muriera de esa manera, si es que era el Hijo de Dios, y por qué los perdona, por qué Dios no mandó a sus ángeles a rescatarlo. En ese momento muchos se indignaron, estaban tristes, tenían miedo y huyeron sus apóstoles. Pero es que con el tiempo luego se discierne mejor y se ve la acción de Dios misteriosa en aquella situación. Lo que pasó aquí es básicamente lo mismo. Dios actúa misteriosamente en circunstancias difíciles, pero es la voluntad de Dios. José acata el mandato de Dios a través del ángel y recibe a María en su casa, y aquí no ha pasado nada. Sigue todo como tenía que pasar y va a quedar conformada luego la Sagrada Familia de Nazaret.
Jesús, José y María. Preguntémonos, ¿en nuestra vida no han ocurrido sucesos inexplicables al principio, pero que luego con el tiempo le podemos entender el sentido? Esto nos ha sucedido y nos seguirá sucediendo. Puede que en el momento no entendamos. Si te está pasando en este momento y está sucediendo algo en tu vida incomprensible, ininteligible, algo que no tiene lógica, tranquilo, tranquila. Deja que el tiempo pase. Ponte en oración. Pídele al Señor que te revele qué quiere Él contigo a través de esas circunstancias. Y allí, en medio de esas circunstancias, y dejando que Dios te ilumine y con un poco de tiempo, tú vas a ver claro qué es lo que Dios quiere de ti a través de eso que está sucediendo. Muchas de las acciones de Dios no las vamos a entender de una vez, sino con el tiempo y con la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Atentos todos estos días que faltan para que podamos llegar a la Navidad con un corazón bien dispuesto y una mente más clara acerca de cómo actúa Dios en la historia y en nuestra historia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.